Bon dia a tothom. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a la Tribuna Cataluña del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración del Grupo Santander y de Asistencia Sanitaria. Dentro del ciclo que venimos dedicando a las elecciones del próximo 20 de diciembre, tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al presidente de Ciudadanos, candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor Albert Rivera, al que va a presentar, de la misma formación política de Ciudadanos, don Juan Carlos Girauta, eurodiputado. Querido Juan Carlos, la tribuna es suya. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. España está muy cerca de un cambio histórico y ese cambio histórico supone, entre otras muchas cosas, que la política va a dejar de hacerse entre dos camarillas de partidos, dos pequeños grupos de personas con intereses compartidos, acostumbradas a patrimonializar el poder durante décadas y que, por la pura deriva de las cosas y por la condición humana, acaban identificando sus propios intereses con los intereses del país. Todos sabemos las consecuencias que eso ha tenido en la degradación de las instituciones públicas y, lamentablemente, también en la marcha de la economía. El cambio que viene es un cambio donde se han terminado las componendas, donde se ha hecho ineludible la reforma de aquellas instituciones, de aquellas prácticas, de aquellas formas de actuar que nos han conducido a esta encrucijada. Y es también una enorme oportunidad para que quienes tienen talento y ganas puedan generar riqueza. Por encima de todas las consideraciones sobre modelos, sobre redistribución de la riqueza, hay una premisa, que es la creación de la propia riqueza. Sin la creación de esa riqueza, ni tendremos un sistema de pensiones sostenible, ni tendremos una sociedad justa, y seguirá latiendo el descontento de la creciente desigualdad, seguirá habiendo millones de personas, hoy día son 7 largos, de personas que trabajan y son pobres, seguirá existiendo un paro que acentúa y magnifica las crisis con respecto a nuestros países socios, con respecto a nuestro entorno, disparándonos de forma sistemática, respondiendo a las crisis con índices de paro por encima del 20%. Quiero decir que muchos de esos problemas se podían haber evitado y que no es momento de mirar atrás y ver dónde están las responsabilidades. Lo que representa Albert Rivera, su proyecto, nuestro proyecto, el proyecto de Ciudadanos, la nueva forma de hacer política, no es ni una ideología nueva, ni un grupo de gente que ha tenido una idea que nadie antes había tenido. No se trata de eso. Se trata de que alguien por fin ha conseguido articular todo aquello que la sociedad está necesitando, lo ha ordenado, lo ha puesto en un programa y ha tenido la capacidad de explicarlo, de llegar a la gente y de transmitirles la urgente necesidad, la premura de hacerlo para que España se coloque en el lugar donde debe estar entre las naciones de Europa, entre los países del mundo, entre las potencias democráticas, que la sociedad española goce de aquello que supone ser la cuarta potencia del euro, de aquello que supone ser un miembro activo de la Unión Europea, partidario, porque España es especialmente europeísta, partidario, como muy pocos otros países de la Unión, de continuar avanzando en la integración. Quiero
resumir simplemente al final algunas, porque yo voy a ser muy breve, enseguida hablará quien ustedes quieren oír de verdad, que es el señor Rivera, pero déjenme que les diga algo para deshacer algunos equívocos. Si hay una tierra en España que se va a beneficiar de las condiciones de competitividad, del aumento de la productividad, del contrato único, indefinido, con indemnización creciente. Si hay una tierra en España que se va a beneficiar del I+D+I, de las posibilidades de crecer sin que la administración pública te cree obstáculos en vez de facilitarte las cosas, esa tierra es precisamente Cataluña. Y lo es porque en la tradición catalana, en la sociedad, en el mundo de la empresa, en sus profesionales, en sus trabajadores, en su compleja sociedad, está todo aquello que un país necesita para ser competitivo. Está dormido, está ahogado. Hemos derrochado energías sin cuento por mor de un cuento chino. Hemos derrochado talento, tiempo, recursos, los hemos malversado, los hemos malgastado en algo sin futuro. Imaginen lo que va a suponer ahorrarnos todo eso y canalizar las energías y el talento de la sociedad catalana hacia el crecimiento de todos juntos, el crecimiento de este país y de sus personas, porque un país son sus personas. Estudiantes que saben que aquello que están estudiando les va a servir de algo y que no van a pasar a engrosar ese más del 50% de paro juvenil. Autónomos que saben que no les van a lastrar desde el principio y van a buscar el primer euro que ganen para ahogarles el futuro. Empresas que saben que no tienen que entrar en el círculo vicioso de la alta rotación con sus trabajadores, porque la lógica de aumentar la productividad a base de reducir los salarios se va a terminar. A partir de el momento en que España nos necesite, ya sea para gobernar, como yo espero que así sea, ya sea para poder gobernar otros, en el momento en que España nos necesite, en ese mismo instante se acabará el ser competitivos o el aumentar la productividad reduciendo salario y empezaremos a pensar en positivo, abrir el círculo virtuoso. La productividad aumentará porque producimos más de lo que metemos en los factores de producción en el proceso productivo. Aumentará el valor añadido porque entraremos a competir en la zona del talento, en los eslabones de la cadena de valor, donde se concentra lo importante, donde se concentra aquello que nos permite seguir sosteniendo un estado del bienestar, mejorándolo. No crean ni una palabra cuando les dicen que el futuro de Cataluña está en romper con España y en salir de la Unión Europea. Eso no se lo dicen, pero está implícito en romper con España. El futuro de Cataluña, el bienestar de Cataluña, la prosperidad, la seguridad jurídica, la estabilidad, está en la lealtad al proyecto común, a un nuevo proyecto común para España, porque si hay alguien con la sociedad lo bastante madura, las empresas lo bastante expertas, los jóvenes lo bastante preparados y con la tradición de estar siempre a la vanguardia, si hay alguien que históricamente en España ha estado ahí, hemos sido los catalanes. Rompamos este maleficio reciente que no pertenece a nuestra idiosincrasia y volvamos a donde debemos estar, a liderar España. Muchas gracias. Bé, bon dia a tothom, gràcies per assistir a aquest esmorzar a Fòrum Economia, amb un dia de pont, que no és senzill,
i omplir aquesta sala amb tantíssima gent. Gràcies a tots per estar aquí, gràcies també a Fòrum Nova Economia per convidar-nos, gràcies a les persones, als amics, a les autoritats, que alguns també són amics, que ens acompanyen, gràcies també a la líder de l'oposició, la Inés Arrimadas, per estar avui aquí amb nosaltres. Miren, estamos ante un momento político apasionante, ante una oportunidad histórica. Estamos ante un momento en el que ya no deciden las cúpulas de los partidos, sino van a empezar a decidir los ciudadanos españoles. El próximo 20 de diciembre estamos convocados a las urnas. Y eso debemos celebrarlo, porque somos un país democrático que tiene que reformar su democracia, que tiene que reformar su economía, que tiene que reformar su educación, que hay mucho por hacer. Pero somos un país democrático. Somos un país de la Unión Europea avanzado, donde las leyes se van a tener que respetar, donde los ciudadanos somos iguales y donde los votos tienen que contar igual en las urnas. Y yo quiero aprovechar esta ocasión hoy, a estas horas de la mañana, precisamente para felicitar a los demócratas venezolanos. Hoy es un gran día para los demócratas. Hoy la democracia y los demócratas con las reglas de juego trucadas, con un régimen intentando controlarlo todo. Hoy los demócratas venezolanos han derrotado a aquellos que tienen miedo a la libertad. Por tanto, hoy los españoles que nos sentimos ciudadanos del mundo, los latinos de Europa, los españoles, tenemos que estar contentos de que otros latinos en otra parte del mundo, en Venezuela, hayan conseguido derrotar, de momento ni más ni menos por el doble de escaños, según el recuento, que todavía falta 20 escaños por asignar. Están a punto de conseguir la mayoría absoluta. Acabo de hablar con los responsables de Voluntad Popular, uno de los partidos, de Leopoldo López concretamente, que como saben está encarcelado por el régimen de Maduro, por ser opositor demócrata, y les hemos felicitado, están emocionados, están contentos, hay alegría en el pueblo venezolano por lo que hoy ha pasado. Así que los demócratas españoles no nos podemos poner de canto ante lo que pasa en otros territorios del mundo, y mucho menos cuando son hermanos, porque tenemos cultura común, porque tenemos también intereses culturales y económicos allí, y por tanto yo hoy quiero pedir desde aquí respeto al resultado de las elecciones de Venezuela, y que el señor Maduro no solo reconozca el resultado, sino que no se le ocurra romper la separación de poderes y dejar vacío al Parlamento que ha ganado la democracia, que ha ganado la libertad en Venezuela. Es importante que los países europeos nos mojemos y que no pensemos más en la cartera que en los derechos humanos. Así que es momento de pensar sobre todo en los derechos humanos, porque no hay país que se precie que no respete los derechos humanos. Así que mi apoyo desde aquí. Si nosotros gobernamos España, vamos a fortalecer las relaciones con los países iberoamericanos, porque España es la puerta de Iberoamérica en Europa, porque tenemos un camino de oportunidades con nuestros compatriotas también europeos, pero también nuestros compatriotas, en este caso, iberoamericanos. Así que hoy es un gran día para los demócratas en el mundo, y yo quería empezar hoy, que he estado pendiente estas primeras horas de la mañana de los resultados en Venezuela. Y dicho eso, celebrando la democracia, vamos a celebrarla también en España. Vamos a celebrar el 20 de diciembre que por primera vez podemos ganar al PP sin que gobierne el PSOE. Esa es una gran noticia. Por primera vez en España podemos ganarle a Rajoy sin pensar que tiene que venir otra vez el PSOE. Y eso es una gran noticia para España, porque no tiene que venir el PSOE a hacerlo igual o peor que el PP, sino que tiene que venir un partido a hacerlo mejor que el PP. Tiene que venir un partido a ser más inconformista. Tiene que venir un partido a elevar el modelo económico y más productividad en nuestro modelo económico. No tenemos que escoger entre lo menos malo, tenemos que escoger entre lo bueno y lo menos malo. Así que yo creo que eso es una gran noticia para España también, porque después de 30 años teniendo que escoger entre lo malo y lo menos malo, por primera vez podemos escoger un proyecto que nos guste. Por primera vez podemos ir a votar sin taparnos la nariz. Por primera vez no vale el miedo, sino solo vale la ilusión. Estos días los viejos partidos intentan hacer lo único que saben hacer, llamar al miedo. Cuidado, que vienen los de la izquierda. Cuidado, que va a seguir la derecha. Y nosotros decimos, id con cuidado vosotros, porque la mayoría de españoles vamos a mirar hacia adelante. España no necesita una mano de pintura roja o azul. España necesita una reforma profunda de nuestra democracia. Así que el único partido en condiciones, el único movimiento civil en condiciones de ganar hoy al PP sin que venga el PSOE es Ciudadanos. Todas las encuestas que se están publicando, las últimas, no las de hace un mes, las últimas, digo por el CIS, que era de finales de octubre, las últimas encuestas que se están publicando sitúan a Ciudadanos como alternativa a Rajoy. Así que nosotros somos la alternativa a Rajoy, muchos españoles van a ir a votar entre Rajoy y Ciudadanos, y nosotros, con todos los respetos al señor Rajoy, queremos ganarles.
No queremos pactar con ellos porque sabemos que no van a cambiar nada. Están deseando seguir gobernando para que nada cambie. Así que en este momento tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser también soñadores, tenemos que ser inconformistas, y yo quiero dirigirme hoy a todos los españoles inconformistas. A todos los españoles que, a diferencia del señor Rajoy, no le parece bien un 21% de paro ni está encantado de la vida. No podemos conformarnos con un modelo económico obsoleto. El modelo económico basado en la burbuja financiera, basado en la burbuja inmobiliaria, un modelo económico basado en la, en este caso, reducción de salarios y despidos, no es un buen modelo económico. España necesita más productividad y España necesita inversión en el desarrollo, en la tecnología, y España necesita educación. La clave de nuestra economía es la educación. Por tanto, Ciudadanos va a poner en marcha una serie de medidas si gobernamos al corto y al largo plazo. ¿Qué medidas hay que tomar en el corto plazo? Pues hay que intentar solventar los dos principales problemas de España, el paro y la corrupción. Para el paro, ¿qué proponemos? Pues como les decía, necesitamos soluciones para que entre más dinero en la caja de la Seguridad Social, para que coticen más personas, para que haya más estabilidad en el empleo. En definitiva, necesitamos que el principal problema de España, el paro, deje de serlo. Miren, España es el único país que ha llegado en los últimos 30 años 3 veces al 20% de desempleo. Por tanto, el problema del desempleo hoy no es solo una crisis coyuntural, es un problema estructural de España. Y da igual si ha gobernado el PP o el PSOE, y da igual si ha tirado de la cuerda sindicatos o patronal. Nuestro modelo laboral es un fracaso. Y no lo digo yo, lo dicen los datos actuales. Porque tenemos, insisto, un 21% de españoles en el paro. Pero no solo eso, tenemos a 7 millones de españoles que trabajan en algún momento del año, que tienen trabajo y son pobres. Y eso es otro drama. Hemos perdido poder adquisitivo, hemos perdido salarios, hemos perdido, en definitiva, competitividad también y, sobre todo, consumo. Por tanto, el primer problema es el paro, el segundo problema es que hay gente que trabaja y no llega a final de mes, y el tercer problema, señores, es la precariedad. De los últimos contratos que se han creado, un 92% son temporales. Así no podemos construir una economía estable, así no se puede construir un modelo estable, y así no tenemos ni a trabajadores con seguridad laboral, ni tampoco posibilidades de formar y hacer carrera profesional de los trabajadores dentro de una empresa. Así que nosotros queremos cambiar ese marco laboral, ese marco de relaciones laboral, que ha sido un fracaso, por mucho que digan el PP, el PSOE, sindicatos y patronal, ha sido un fracaso. Esos datos no pueden hablar bien de ningún país de Europa y mucho menos de la cuarta economía de Europa. Así que Ciudadanos propone una reforma profunda que simplifique nuestro modelo laboral, que lo lleve a un contrato estable, a un contrato único, un contrato que desde el primer día que firmas tengas la seguridad que va a depender de tu esfuerzo si sigues o no en la empresa y no va a depender de tu modelo de contrato. Actualmente hay una barrera entre contratos laborales y contratos fijos. Los contratos laborales, da igual si trabajas bien o mal, porque la clave al final es si la indemnización es de 12 días o de 33 días. No podemos pasar en 24 horas de una indemnización de 12 días a una de 33, porque eso es un incentivo al despido. Eso es un incentivo a que los empresarios, aunque trabaje bien un trabajador, prefieran sustituirle por otro nuevo. Y eso no tiene ningún sentido. Así que vamos a proponer un modelo en el que no haya barreras, en el que si tú trabajas bien, estás esforzándote a gusto en una empresa, sigas trabajando. En el que si el empresario está contento con su trabajador, no tenga por qué pensar en el despido ni en el coste del despido, sino pensar en cómo seguir trabajando con ese trabajador. Así que vamos a facilitar que la relación entre trabajador y empresario sea más fluida, sea más estable y, por tanto, no estemos obsesionados con el despido, sino, en todo caso, obsesionados con contratar a gente. Por otro lado, el segundo problema de España, como les decía, es la precariedad. Y también hay mucha gente que trabaja y no llega a final de mes. ¿Qué propone Ciudadanos? A diferencia del PP y el PSOE, que, bueno, el PP en este caso no propone nada, propone simplemente que te aguantes si no llegas a final de mes, y el PSOE y Podemos proponen rentas vitalicias, es decir, que da igual si trabajas o no, que el Estado te paga una paga. Miren, los que sabemos lo que es trabajar o buscar trabajo, los que creemos o los que tienen una empresa saben que si le pagamos igual a quien no busca trabajo que quien está trabajando o busca trabajo, el incentivo es a no trabajar. Por tanto, no tiene sentido que cobre, como dice el señor Iglesias, lo mismo el señor que está en su casa que el señor que busca trabajo. No es lo mismo estar intentando trabajar y formándose que el señor que no busca trabajo. Así que nosotros no vamos a proponer eso por dos motivos. Primero, porque revienta el mercado laboral, y segundo, porque cuesta 115.000 millones de euros, un 15% del PIB español. Impagable, inviable, y por tanto a quienes les propongan pagas a todo el mundo de 800 euros o 1.000 euros no se lo crean, porque básicamente no se puede realizar. A mí me encantaría venir a esta tribuna y prometer pagas, prometer jubilaciones a los 60 años y prometer regalos. Pero eso
es inviable y eso es imposible de sostener económicamente. ¿Qué propone Ciudadanos? Un complemento salarial. Y dirán ustedes, ¿eso quién lo hace? Pues eso lo hace Estados Unidos, eso lo hace Suecia, eso lo hace Reino Unido. ¿Y qué proponen? Complementar en una declaración de renta con un impuesto negativo ingresos a aquellas familias, a aquellas personas que tienen pocos ingresos al final del año y que han trabajado o han estado trabajando en algún momento. De esa manera te conseguimos dos cosas. Una, que incremente sus ingresos. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, una familia con 2 hijos, de una persona que haya cobrado 11.500 euros al año, puede llegar a cobrar 16.000 euros con ese complemento salarial, casi 5.000 euros más. Pero conseguimos otra cosa, conseguimos que aflore también la economía sumergida, conseguimos que todas esas rentas bajas haga la declaración de renta para conseguir el incremento del complemento salarial, de manera que afloramos también mucha economía sumergida, cosa que es un problema también para España. Y eso, junto a la reforma del IRPF, vamos a reformar el IRPF para bajar una media del 3% a todos los ciudadanos españoles, cuesta 7.200 millones de euros, no 115.000 millones de euros como proponen otros. Así que tenemos cuantificado en 7.200 millones una reforma fundamental, bajarle el IRPF que ha subido Rajoy a las clases medias y trabajadoras, volver a tramos más razonables, con un IRPF máximo del 43% y con tramos que bajen un 3% de media a todos y a todas las españolas y los españoles. Y por tanto, ese modelo nos parece sostenible, nos parece que se puede pagar, porque nosotros vamos a poner en marcha un plan contra el fraude fiscal que pretende recaudar 20.000 millones de euros, otros hablan de 80.000, nosotros somos más prudentes, hablamos de 20.000 millones, que no es poco, en ese plan de lucha contra el fraude fiscal, y una reforma de la administración pública que va a suponer un ahorro de 5.000 millones. Vamos a suprimir diputaciones, vamos a suprimir consejos comarcales, vamos a fusionar servicios municipales y mancomunar para que los ayuntamientos sean más fuertes y más sostenibles. Y, en definitiva, vamos a conseguir muchos ingresos de reformas que el Partido Popular no ha hecho con mayoría absoluta. Porque, claro, había que enfrentarse a sus alcaldes, a sus diputados provinciales, y era más fácil enfrentarse a la clase media española y subirles el IRPF. Nosotros creemos que no, que ha llegado el momento de enfrentarse, en todo caso, a un sistema que no funciona, un sistema poco productivo, y beneficiar a los trabajadores y a la clase media bajando el IRPF y complementando sus salarios más bajos. Y, finalmente, la reforma de los autónomos. Los autónomos, yo lo defino así, quizá porque soy hijo o nieto de autónomos y sobrino de autónomos. Los autónomos tienen lo peor de ser trabajadores, porque tienen menos derechos sociales, y lo peor de ser empresarios, porque no tienen el paraguas de una sociedad anónima, no tienen a veces el paraguas de los impuestos de una sociedad, no tienen la responsabilidad separada muchas veces de su propio patrimonio. Así que los autónomos son los grandes perjudicados por la política del PP y del PSOE en los últimos años, los grandes abandonados, y son más de 3 millones de emprendedores que tienen un sueño, que tienen un proyecto, que quieren contratar a gente y quieren que les dejen montar su sueño. Así que nosotros vamos a tener de aliados a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, no de boquilla, sino con una reforma de los autónomos. Ciudadanos propone que los autónomos que tengan beneficios por debajo del mínimo interprofesional no paguen la cuota de autónomos. No podemos hacer que los autónomos españoles empiecen el partido, miren el marcador y vayan perdiendo 3-0 antes de empezar, que es lo que pasa en España. Tenemos una de las cuotas de autónomos más altas de Europa y no tiene ningún sentido. Así que creemos que hay que dejar respirar a aquellos que montan un negocio, que montan una empresa, que son profesionales liberales, que contratan a gente, y a partir de esos beneficios por encima del mínimo interprofesional, entonces incrementaremos lógicamente y pondremos en marcha una cuota creciente para esos autónomos. Por tanto, lo que pretendemos con estas reformas es atacar el primer problema de España, el paro. Repito, contrato único, complemento salarial, reforma de los autónomos, creo que va a dar un impulso al mercado laboral, creo que vamos a crear empleo de mayor calidad, creo que vamos a hacer que la gente que menos tiene tenga un incentivo fiscal, una ayuda de ese complemento salarial, pero no un cheque como otros proponen, y creo que el modelo de autónomos es fundamental reformarlo y va a ser de las primeras medidas que tomemos si gobernamos, de las medidas de choque de los primeros meses de gobierno. Pero hay que trabajar también contra el segundo problema de España, que es la corrupción. Aunque no lo crean, en plena crisis económica, la corrupción está por delante de la economía en la percepción de los ciudadanos, según el CIS, y aquí en Cataluña también, según el Centro de Estudios de Opinión. Por tanto, queremos hacer una reforma institucional de España. Una reforma institucional en lo siguiente: un cambio en la ley de partidos, partidos más transparentes, partidos democráticos que tengan primarias, y partidos, por supuesto, que se abran a la sociedad civil. También queremos una ley electoral con 2 listas, una lista nacional y una lista por distritos.
Eso querrá decir que tenemos un modelo parecido al de Alemania. Es una reforma que hay que llevar, lógicamente, por consenso, porque es mayoría absoluta, es ley orgánica, pero queremos ponerla en marcha, para que ustedes puedan votar partidos y puedan votar diputados en su distrito. Distritos territoriales de 260.000 personas por distrito, asegurando como mínimo que la provincia es un distrito. ¿Qué queremos hacer con eso? Tener una parte de los diputados en una lista nacional que representen a la nación y una parte de los diputados que representen a su distrito. De manera que tendremos por fin representantes verdaderos de distrito, con la obligación de abrir una oficina en su distrito, con la obligación de escuchar a los ciudadanos, con la obligación de renovar la confianza y dar cuentas de lo que hacen en el Congreso de los Diputados. Y eso también romperá, lógicamente, la lógica territorial, porque vamos a ir a un modelo en el que lo importante son los servicios, lo importante es servir a los ciudadanos y no tanto el debate territorial o el debate identitario. Así que ese modelo alemán en el que nosotros nos inspiramos es nuestro modelo electoral y creo que va a ser fundamental para que los ciudadanos vuelvan a tomar el poder, vuelvan a pedir explicaciones y los diputados tengan que darlas en esas circunscripciones más pequeñas, en circunscripciones más cercanas y sobre todo más responsables. Tercera pata de esa reforma democrática: separación de poderes. No podemos seguir viendo el espectáculo que tenemos hoy en día, donde los políticos ponen y quitan a jueces en función de su comportamiento. Saben ustedes que para los nombramientos de los lugares más importantes de la justicia española, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, son los partidos los que quitan y ponen a los jueces. Nosotros proponemos algo revolucionario, que sea un concurso por mérito y capacidad y que gane el mejor y, por tanto, que pueda ser magistrado del Supremo o magistrado en el Tribunal Superior de Justicia quien consiga ganar esas oposiciones, quien consiga, en un procedimiento reglado y no arbitrario, ganar esas oposiciones. Eso, lógicamente, no le gusta al Partido Popular y al Partido Socialista, ni tampoco a Convergencia. Eso seguramente no le gustará a los que aspiren y tengan aspiraciones de poner a los suyos, pero creo que la mayoría de españoles estaremos más tranquilos sabiendo que uno llega a un puesto en la judicatura no por ser amigo o enemigo del gobierno de turno, no por investigar la corrupción de un partido u otro, sino porque es un juez capacitado, un juez con mérito y un juez que ha ganado un concurso, una plaza pública. Por el camino, como sabemos que el PP y el PSOE no nos lo van a poner fácil para hacer esta reforma, como mínimo lo que pedimos en el corto plazo es que en esta legislatura, si no podemos reformar la Constitución para modificar el Poder Judicial, como mínimo pasen a ser la mayoría de jueces los que escojan a los jueces y no, como ahora, la mayoría de políticos las que escogen a los jueces. Insisto, queremos una reforma del Poder Judicial profunda, sabemos que eso implica una reforma constitucional, por tanto, vamos a aspirar como mínimo durante esta legislatura que sean los jueces quienes tengan la mayoría de designaciones en el Poder Judicial, pero aspiramos a una reforma completa del Poder Judicial. ¿Qué más cosas hay que hacer en esa lucha contra la corrupción? Por ejemplo, acabar con los indultos por corrupción política. No tiene sentido que los españoles digamos en la Constitución que somos iguales ante la ley, pero no es verdad. Los españoles no somos iguales ante la ley. Hay señores que por ser amigos, socios, afiliados a un partido de gobierno, se llevan un indulto en un caso de corrupción política. Y los ciudadanos de a pie y los emprendedores, los empresarios saben que la justicia pues es igual para todos e implacable. Así que en ese sentido yo no quiero volver a ver a Rajoy indultando a los corruptos del caso Travall. Y no hace tanto, hace 3 años. En esta legislatura hemos visto al Gobierno de España indultando a los corruptos del caso Travall. Y nosotros queremos prohibir los indultos por corrupción política, y me da igual si es del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de Convergencia o de quien sea. Yo creo que lo importante es que los españoles sepan que cuando hay una sentencia firme hay que cumplirla y que no puedes picar a la puerta del gobierno amigo para que te indulte y te perdone la pena. Creo que eso es fundamental para que la gente vuelva a confiar en la justicia. Y por otro lado también pedimos que los tribunales superiores de justicia pues tampoco estén politizados como ahora. Ustedes saben que hoy se produce la paradoja que tenemos al señor Camps yendo al TSJ y teniendo entre ellos a jueces que han sido compañeros de su gobierno. O en Cataluña hemos visto cómo Oriol Pujol u otros líderes políticos iban al TSJ y se encontraban a jueces propuestos por Convergencia y Unió en el TSJ. Por tanto, ¿qué proponemos? Que no sean los parlamentos autonómicos en este caso, sino que en ese modelo de capacidad y mérito, y no de designación ni terna política, tengamos libertad y independencia judicial de verdad en los tribunales superiores de justicia. En definitiva, como lo están viendo, y hay muchas otras medidas, proponemos una auténtica revolución en el campo de la regeneración democrática para luchar contra el segundo problema de España, que es la corrupción. Pero todo esto que les digo es en el corto plazo. Esto hay que hacerlo ya. Si gobernamos los primeros meses, habrá que hacer un plan de choque contra el paro
y por la reactivación económica, y habrá que hacer un plan de choque también contra la corrupción, por la regeneración, para que en pocos meses los españoles vuelvan a ver y vuelvan a confiar en sus políticos, ¿no? Pero hay otra cosa que hay que hacer, que también hay que empezar el primer día, que es el largo plazo. El largo plazo para nosotros se llama educación. No podemos aspirar a competir con los mejores países del mundo si no invertimos tiempo, dinero, ideas en la educación. Así que la educación va a ser el pilar fundamental de nuestro programa. ¿Por qué? Porque en la educación están los valores civiles, la unión, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Porque en la educación está la competitividad también de nuestra economía. Porque no queremos competir con salarios bajos, queremos competir con valor añadido. Y para dar valor añadido a nuestros productos y servicios en nuestras empresas hay que invertir en la formación de nuestros trabajadores y de nuestros alumnos, que serán los futuros trabajadores o empresarios. Así que vamos a poner en la educación el foco de esta legislatura. Y no vamos, les aseguro, a hacer una ley de ciudadanos, ni una ley del PP y del PSOE. Vamos a hacer un pacto nacional por la educación. España lleva 7 o 8 reformas educativas, me da igual si se llama LOCSE, LOE, LOMCE, me da igual. 8 reformas y un modelo educativo fracasado. Estamos liderando los países de Europa en fracaso escolar, prácticamente llegando al 30% de fracaso escolar. Somos de los países con menos nivel en idiomas de la Unión Europea, cuando somos el segundo país de Europa, en este caso del mundo, en recepción de turistas y un país claramente competitivo en los servicios. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal y algo no han hecho el PP y el PSOE durante los últimos años. Ya sabemos que Pedro Sánchez, la gran idea que tiene para la competitividad de la economía y la educación es quitar la religión de las escuelas, y la gran idea del Partido Popular es quitar educación para la ciudadanía. Pero nosotros no vamos a entrar en ese juego de niños, nunca mejor dicho, porque nos parece un juego absurdo. Nos parece que el problema de España es nuestra competitividad, son nuestros idiomas, es nuestra forma de enseñar, es el mérito y capacidad de nuestros profesores, es la valoración y también la exigencia de nuestro profesorado. ¿Qué queremos hacer también en ese pacto por la educación? Establecer un sistema competitivo para nuestros profesores, un MIR, para que nos entiendan como tienen los médicos. Porque si los médicos son importantes para la salud de una nación, imagínense lo importantes que son los profesores para el futuro de una nación. Y debemos poner al nivel que se merecen al profesorado y también al nivel de exigencia y de derechos a esos profesores. Así que queremos poner en marcha ese MIR para profesores, para que ser profesor sea la profesión más importante de España. Y eso es fundamental, empezar a hacerlo ya. ¿Vamos a conseguir cambiar esto en un cuarto de hora? No. Sabemos que hay reticencias, sabemos que los viejos partidos no van a querer ponerse de acuerdo, pero hay un partido que sí va a sentar a todo el mundo en la mesa, que es Ciudadanos. Desde el centro político, desde el reformismo, desde la innovación, va a ser más fácil que alguien llame a sentarse a la mesa a aquellos que nunca se han querido sentar en la misma mesa. Y para hablar de educación, señores, tenemos que guardar lo que nos separa y poner encima de la mesa lo que nos une. Y tenemos que ser capaces de ceder en lo que no estemos de acuerdo para que España tenga por fin un plan nacional de educación que dure una generación, que no dure una legislatura. Así que el objetivo no es solo ponerlo en marcha, el objetivo es comprometernos a que si algún día Ciudadanos deja de gobernar, si estamos gobernando, seguiremos respetando ese pacto nacional por la educación. Y eso influye también, como les decía, en nuestra economía, que es la otra parte que hay que reformar a largo plazo. La educación y el modelo productivo español son las dos claves para hacer de España nuevamente una gran nación, una nación competitiva. Nosotros creemos que en los últimos años se ha tendido a rebajar salarios, a reducir derechos y también a un modelo que nos ha hecho, en definitiva, solo nos ha hecho competir por los precios de la masa salarial en vez de competir por el valor añadido de nuestros productos. Si queremos empezar a competir con los mejores países del mundo, hagamos lo mismo que ellos. España y el señor Rajoy y el señor Álvaro Nadal creen que el I+D+I es algo prescindible. Cree que invertir en desarrollo, tecnología, en innovación es algo prescindible y que la única vía de ser competitivos es competir con salarios con países subdesarrollados. Y nosotros creemos que es un error, por dos motivos. Primero, porque es profundamente injusto. Injusto hacerle pagar la crisis y la falta de ideas a los que menos tienen y a los salarios más bajos. Y segundo, porque desde luego, si queremos competir por arriba, tendremos que darle valor añadido, formación a nuestros trabajadores e innovación y ciencia a nuestras empresas. Por tanto, estamos convencidos de que España tiene los mimbres, el talento, las empresas, los jóvenes, el trabajo suficiente y las ganas de trabajar como para competir por arriba, no por abajo. Queremos estar en la tabla bien arriba de la Champions, no queremos estar en la permanencia ni en bajar a segunda. Y hoy en día España ha hecho otra cosa errónea en eso. Si bajamos los salarios
se consume menos. Se consume menos, recaudamos menos. Si recaudamos menos, hacemos recortes. Así que es el momento de reactivar la economía, pero apostar por ese I+D+I, por esa educación en la economía española. Y también, lógicamente, apostar por las pymes, que pueden ser futuras grandes empresas. España tiene un problema de productividad, sobre todo con la pequeña y mediana empresa. Tiene que competir con burocracia, tiene que competir con falta de financiación, tiene que competir con cuotas de autónomos, las más pequeñas, y tiene que competir con un modelo laboral que es un fracaso. En cambio, las grandes empresas es verdad que están al nivel de productividad de otras empresas europeas. Nuestras grandes empresas tienen una productividad parecida a la de otros países de Europa. Es en la pequeña y mediana empresa donde hay que invertir precisamente en reformas y también en ayudas, no subvenciones, sino ayudas a esa financiación, ayudas también a esa fiscalidad, para que puedan convertirse en grandes empresas. Piensen una cosa, nuestras grandes empresas algún día fueron pequeñas empresas. Y lo que tenemos que hacer es convertir esas pequeñas empresas en oportunidad para ser grandes empresas. Así que ese es el objetivo de Ciudadanos, reformas a corto, que he dicho al principio, paro, corrupción, y reformas a largo. Reformas en el marco educativo y reformas en una economía productiva, en una economía del conocimiento, en una economía que no dependa solo de cómo está el petróleo y el barril de petróleo, que no dependa de si Mario Draghi quiere darle a la máquina el dinero o no, que no dependa de agentes extranjeros solo, sino que dependa buenamente de nuestra fortaleza. Así que en ese sentido creo que tenemos que cambiar el modelo, estamos ante el fin de un ciclo político, un ciclo económico, y tenemos que abrir una nueva era política con inversión en el corto, inversión en el largo. Igual le suena demasiado empresarial esto del corto y el largo, pero es que efectivamente España es la empresa más importante de España. Así que hay que tratar también nuestros presupuestos y nuestra gestión como una gran empresa, como una empresa en sentido amplio, porque una empresa también, lógicamente, es un proyecto, es un desafío, es un reto. Así que tenemos por delante mucho trabajo que hacer, tenemos por delante muchas reformas que encabezar, pero estoy convencido que o viene una nueva formación política como Ciudadanos, o la hacemos desde el centro, o la hacemos desde la innovación y el inconformismo, o vamos a seguir 4 años con más de lo mismo. Y por tanto estamos convencidos que solo nos vale, en este caso, intentar gobernar, intentar tirar adelante el país, porque es fundamental que aprovechemos la oportunidad. Llevamos años quejándonos del bipartidismo, de la corrupción, de los pactos con los independentistas del bipartidismo, en fin, de la falta de reformas, de la falta de ambición, y yo creo, señores, que ha llegado el momento. Ha llegado el momento el 20 de diciembre. Ahora solo depende de nosotros. Las papeletas son la munición de los demócratas. La palabra, las papeletas, el diálogo son nuestra munición democrática. Así que vamos a utilizarla, vamos a hacer valer nuestros votos y vamos a decirle a la vieja política que se pueden hacer las cosas de otra manera y ser responsables. Que no tenemos que optar entre insensatez y responsabilidad. Que se puede ser sensato, se puede ser responsable y que se puede gobernar España de otra manera. Y en eso también quiero hacer una última referencia a todos los sondeos que se están publicando, a todas las especulaciones sobre los sondeos, porque yo creo que hay algo muy importante, le decía al principio, ¿no? Aquí en Cataluña, el 27 de septiembre, ya demostramos que Ciudadanos puede ganar a los viejos partidos. Ciudadanos tiene hoy tantos escaños en el Parlamento de Cataluña como el PP y el PSOE juntos, prácticamente los mismos. Así que aquellos que dicen, no, es muy difícil ganarle al PP y al PSOE, sí, fue difícil, pero ya les ganamos. Y hay que volver a ganarles. Y ganamos, por supuesto, también a Podemos y a sus plataformas varias. Así que, en ese sentido, creo que hay que volver a hacer lo mismo que hicimos el 27 de septiembre. Y les digo una cosa, es muy importante además ganar en Cataluña. Porque si queremos poner fin al proceso separatista que ya está enrocado en sí mismo, ya están bastante liados en ellos mismos, solo les faltaría que ganara Ciudadanos en Cataluña. Si Ciudadanos gana en Cataluña, se acaba el proceso separatista. No que me cabe la menor duda. Porque ¿con qué cara va a ir Artur Mas, o las CUP, o el señor Junqueras, a decir nuevamente que la mayoría de catalanes quiere la independencia? Oiga, imagínense ustedes si abrimos las urnas y salen más papeletas naranjas que papeletas de la independencia. Así que yo creo que en ese sentido también es una oportunidad histórica de decir que los catalanes queremos seguir siendo españoles, queremos otra España, una España reformada, una España innovadora, una España competitiva, que es lo mejor que podemos aportar los catalanes a España. Y estoy convencido de que los catalanes nos vamos a volver a implicar en el proyecto común español. Pero es verdad que hace falta reformar España para que nos sintamos también a gusto, para que nos sintamos representados. Y desde luego para mí sería un orgullo poder ser el primer presidente catalán de la democracia moderna en España. Sería un orgullo porque eso demostraría dos cosas. Primero,
que es falso eso de que el resto de españoles no quiera a los catalanes, sino que lo que quiere seguramente son catalanes con seny, catalanes que quieren compartir el proyecto común. Y segundo, demostraría también aquí en Cataluña que es mentira que la mayoría de catalanes quieran la independencia, que la mayoría de catalanes quieren seguir siendo españoles. Con ese éxito de Ciudadanos podíamos conseguir las dos cosas a la vez y podíamos además una tercera cosa, decirle al PP y al PSOE que hace falta ser más innovadores, más inconformistas, más ambiciosos, más dinámicos. Yo estoy convencido, como decía Juan Carlos, que uno de los territorios de España más beneficiados, sin duda, no por promesas, no por cheques, sino por modelo económico, por modelo social, por modelo productivo, más beneficiados de una victoria de Ciudadanos sería Cataluña. Porque aquí está la sociedad más dinámica, porque aquí hay emprendedores, porque aquí hay ganas y siempre ha habido tradición industrial, porque aquí hay ganas también de ponerse al frente y tirar del carro. Así que los catalanes no podemos desengancharnos del proyecto común español. Los catalanes tenemos que tirar del carro del proyecto común español, tenemos que volver a implicarnos, como se implicaron muchos catalanes en la Constitución de Cádiz, en 1812, como se implicaron catalanes durante la transición, como se implicaron catalanes en la propia Constitución española, donde estaban algunos padres de la Constitución, son lógicamente como nosotros, catalanes. Y también hoy, en esta segunda transición española, los catalanes nos tenemos que poner al frente. Tenemos que decir, queremos una España que funcione. Queremos una España en la que nos sintamos a gusto. Queremos una España en la que reconozcamos la diversidad de nuestro país, pero a la vez la unión de todos los ciudadanos. Y sobre todo, queremos ser y seguir siendo españoles y europeos, porque el proyecto europeo sin duda es el futuro de Cataluña y es el futuro del conjunto de España. Así que el próximo 20 de diciembre hay muchos motivos para ir a votar. Yo sobre todo creo que el mejor motivo es votar con ilusión, perder el miedo. Estoy convencido que la ilusión va a vencer al miedo y estoy convencido que la esperanza va a vencer a la resignación. Así que cuento con ustedes, cuento con vosotros. Muchas gracias.